Franco había llegado en julio y cuando él llegó no llegaron con él los papeles que necesitaba. No estaban los originales del colegio, ni siquiera del último que había asistido. Solo había fotocopias, promesas de envío y llamadas que nunca se concretaban. Había que prepararlo para que en marzo pudiera ingresar a un colegio, acá en Argentina. Ya le correspondía cursar tercer año, pero antes había una tarea enorme por delante. Él no conocía los programas educativos del país, no conocía la modalidad de estudio, ni la exigencia, ni las dinámicas. Todo era nuevo otra vez. Empecé a llamar colegios a todos los que estuvieran más o menos cerca. Explicaba la situación, contaba lo de los papeles y pedía una oportunidad. La respuesta era siempre la misma: no. Decían que sin documentos originales no podían tomarlo, que necesitaban los certificados, que entendían la situación, pero no podían hacer nada. Cada vez que llamábamos a su último colegio, decían que iban a enviar los papeles y eso nunca pasó. Y no pasó porque cuando se dan cuenta de que realmente Franco había estado secuestrado, los colegios no quisieron involucrarse en enviar los papeles, temiendo a que se le hiciera un juicio. Así que bueno, seguí buscando, hasta que una institución finalmente me dijo que sí. Me presenté sola, de inmediato, llevé las fotocopias, expliqué todo, conté por qué no estaban los originales, conté la historia sin adornos. Me dijeron que podía empezar en marzo y que evaluarían si estaba preparado. No había tiempo que perder. Busqué una profesora particular con urgencia y ahí apareció una mujer que para mí, hasta el día de hoy, no me van a alcanzar las palabras de agradecimiento hacia ella. Su nombre es Mónica. Cuando le expliqué que había que prepararlo para todo y que el tiempo era poco y que la historia era compleja, ella no lo dudó. Me dijo que lo llevara, que armaríamos un plan, que iba a asistir 3 horas por la mañana y 4 por la tarde. Había además otro desafío enorme, uno que no siempre se ve a simple vista. Franco no solo tenía que ponerse al día con las materias, tenía que recuperar el idioma español. Había llegado habiendo perdido casi por completo. Su padre no quería que viera, leyera ni escuchara nada en español. Su contacto con el idioma había sido mínimo, forzado, casi al olvido. Su español era escaso, fragmentado, había que enseñarle todo desde cero. Mónica, esta mujer a la que adoro y admiro tanto, entendió eso desde el primer momento. No separó el idioma de las materias. Fue incorporando el español en cada explicación, en cada consigna, en cada ejercicio. Matemática, historia, geografía. Todo era también una clase de lengua. No fue un proceso fácil. En casa más de una vez tuvimos que hablar en su idioma porque no nos entendía. Había frustración, cansancio, días en los que parecía imposible. Pero con el paso de los meses lo logró. Tal vez no hablaba perfecto, tal vez no era fluido, pero podía comunicarse sin problemas. Y ese fue otra conquista enorme. Franco al principio no estaba convencido. Me pedía que no quería ir, que era mucho, pero no había margen.
En marzo, un nuevo colegio lo estaba esperando. Empezó con ella y de a poco empezó a comprender un montón de cosas. Un día lo llevo y estaba la hija de Mónica, una chica que estaba a punto de recibirse de abogada. Cuando escuchó su nombre, me miró y me dijo: ¿este es el nene que estuvo secuestrado y fue buscado? La miré desconcertada. Le dije que sí y le pregunté cómo sabía eso. Ahí me explicó que en uno de sus finales habían estudiado su causa, que habían trabajado sobre cómo deberían actuar en casos como ese. Estaba emocionada de verlo ahí junto a su mamá. No podía creer lo que hubiéramos logrado, que hubiera vuelto, que estuviera en casa. Ellas fueron muy amorosas con Franco y él también sabía cómo ganarse ese cariño, aunque por momentos su cara decía claramente que no quería estar ahí. Pero empezó a formar un lazo, prestaba atención, escuchaba, se dejaba enseñar. Y llegó marzo. Con mi marido lo llevamos en su primer día de clases, nos quedamos en el acto de inicio y cuando terminó, el colegio nos invitó a que nos podíamos retirar. Recuerdo que a mí me agarró un llanto descontrolado. Otra vez tenía que dejar a mi hijo, otra vez ese miedo. Mi marido me decía que ya estaba grande, que no me angustiara, pero yo no podía moverme de la puerta de salida. Le pedí que se fuera a trabajar, que yo me iba a quedar ahí. Ese temor fue enorme. Fue revivir una vez más noviembre del 2009. No quería dejarlo solo. Después de muchísima charla, logré subirme al auto. El camino a casa fue llorar todo el tiempo. La alerta volvía y tuve que aprender a convivir con ese miedo. Esa misma semana en la que había empezado el colegio, arranca la pandemia. Nos explicaron cómo sería la modalidad de estudio a través de la plataforma virtual. Y aunque para muchos fue durísimo, para mí fue todo lo contrario. Lo tenía en casa, podía acompañarlo, podía compartir tareas, explicarle casi todo. Dejaba 2 o 3 materias para que cuando llegara mi marido, él también pudiera participar. Fue un placer ayudarlo. Al principio, como todo, fue inesperado. El colegio cargaba muchísima tarea. Empezábamos a las 8 de la mañana frente a la computadora y a veces se hacían las 6 de la tarde y seguíamos enviando trabajos. Hasta que muchos padres lograron hablar con la institución y lograron bajar un poco el ritmo. Y así pasó un año. Las vacunas no llegaban y por orden del ministerio, el colegio, en el 2021, volvió a abrir las puertas. Franco ya había pasado a 4º año. Me presenté y expliqué que él era asmático, que hasta no estar vacunado él no iba a asistir. No sabíamos qué podía pasar, pero ante la duda preferí cuidarlo. En vacaciones de invierno llegó la notificación que por ser de riesgo le correspondía la vacuna. Y ahí fuimos. Cuando comenzaron las clases nuevamente, luego de las vacaciones de invierno, le dije que ahora sí podía asistir, pero con muchísima precaución. Estaba en juego su salud y la nuestra. Entró feliz. Yo venía trabajando todo esto en terapia y pude dejarlo
sin sentir esa sensación tan profunda de perderlo otra vez. Con el paso de las semanas se fue integrando muy bien, se unió a sus compañeros. Cuando tenían actividades extracurriculares se quedaban a comer juntos y después volvían a entrar. Ahí vi el primer gran cambio. Volvía contento, descansaba un rato, después salía con amigos del barrio. Lo veía más sano, más enfocado, y eso me dio confianza para seguir. No voy a negar que hubo caos, discusiones, rebeldías, pero íbamos de a poco. En el colegio tenía todo al día, no incumplía con ninguna materia. Y cuando necesitaba ayuda, me pedía volver a ver a Mónica. A veces iba una sola vez y con 3 horas le alcanzaba para rendir todo ese año. Nunca se llevó una materia a diciembre ni a febrero. Eso era esfuerzo, compromiso. Para nosotros, un orgullo. Con el tiempo entendí que la escuela no era solo un edificio ni un programa académico. Era algo más profundo. Era la posibilidad de volver a confiar en el mundo, para él y para mí. Cada cuaderno nuevo, cada materia aprobada, cada horario cumplido, era una forma silenciosa de reparar años de abandono. Nadie aplaudía eso, nadie lo veía desde afuera, pero nosotros sí. Había días en los que volvía cansado, saturado, sin ganas de hablar. Días en los que el peso del pasado reaparecía sin aviso. Y yo tenía que aprender a no empujar, a no exigir desde el miedo, a acompañar sin asfixiar. No siempre lo lograba. Hubo discusiones fuertes, portazos, silencios largos, momentos en los que sentí que todo el esfuerzo podía desarmarse en segundos, que cualquier error podía hacerlo retroceder. Pero también hubo algo nuevo. Después de esas discusiones, Franco volvía y pedía perdón. Hablaba, explicaba, y eso era algo que antes no existía. Yo también estaba aprendiendo a soltar de a poco, a no vivir en ese estado de alerta permanente, a entender que cuidarlo no significaba vigilar cada paso. La escuela empezó a ordenarle los días, los horarios, las responsabilidades, y ese orden externo fue lentamente generando un orden interno. Verlo preparar la mochila la noche anterior, verlo preocuparse por una prueba, verlo llegar contento porque le había ido bien, eran escenas simples, pero para nosotros eran gigantes. Muchas veces pensaba en todo lo que había vivido antes de llegar a casa, en lo injusto, en lo que nadie debería atravesar siendo niño. Y al mismo tiempo pensaba en la fuerza que había desarrollado para seguir adelante. No fue un camino recto, hubo tropiezos, momentos de enojo, de rebeldía, de querer probar límites, de querer sentirse como cualquier otro adolescente. Y ahí entendí algo más. No se trataba de evitarle todos los errores, se trataba de estar cuando esos errores aparecieran. Acompañar sin rescatar, escuchar sin juzgar, marcar límites sin romper. Con el paso de los meses, la confianza empezó a crecer,
No fue de golpe, no fue mágicamente. Fue de a poco, con hechos, con constancia. Y yo, que durante años había vivido con miedo, empecé a respirar distinto, a creer que tal vez, esta vez, sí estábamos construyendo algo que podía sostenerse. Ese año no fue perfecto, no fue fácil, pero fue real. Y esa realidad, llena de desafíos, la escuela se transformó en un puente entre el pasado que dolía y un futuro que por primera vez no daba tanto miedo imaginar. Ese fue el verdadero comienzo. No fue solo una etapa escolar, sino que fue la confianza que empezaba lentamente a volver a existir.